Dios. Estamos en Efesios capítulo 4, versículos del 25, y vamos a leer ese pasaje una vez más. Efesios capítulo 4, versículo 25, donde dice ahí: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Bueno, un texto en el que vemos cómo Pablo saca la palabra de Dios de la Biblia y la lleva, quiere que la llevemos con nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Como decíamos, una teología práctica. ¿De qué hablamos la semana pasada? Hablamos de este texto, de la mentira, ¿verdad? Katia nos compartió precisamente sobre la mentira. La mentira no debe acompañar a un hijo de Dios. El hijo de Dios debe expresarse con verdad. Mentir no es algo, no es algo que nos convenga. Y eso lo entendemos, ¿verdad? No agrada a Dios la mentira. Todos sabemos a lo que Pablo se está refiriendo cuando él dice que no, que desechemos la mentira y que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. Lo entendemos con facilidad, no es algo complicado. Sin embargo, muchos creyentes, curiosamente, a pesar de que es una enseñanza que no es complicada, que es fácil de entender, sin embargo, muchos creyentes mienten. Es más, hay creyentes que incluso practican la mentira. De vez en cuando mienten y no le dan importancia. ¿Tiene o no tiene importancia la mentira? Esa tendría que ser la primera pregunta que nos hagamos. A la luz de lo que Dios nos dice en su palabra, ¿ustedes creen que es importante o no? Tenéis asiento por aquí delante. Yo creo que es importante. Y como digo, muchísimos creyentes mienten a veces en infinidad de cosas que ni tan siquiera revierten importancia. A veces absurdas, pero sobre todo siempre innecesarias. Porque cuando mienten, algunos creyentes se quedan tan panchos, como si no hubieran hecho nada malo. Yo me he encontrado con creyentes que incluso justifican la mentira. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto mentir? ¿No pasa nada porque el creyente mienta? ¿Es correcto que el cristiano mienta? Al margen de lo que cada uno de nosotros podamos opinar, que no es importante, lo verdaderamente importante es qué es lo que opina Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque si somos cristianos es porque somos discípulos de Cristo. Y la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios es que debemos desechar la mentira. La voluntad de Dios, como digo, es clara, es sencilla, no es difícil de comprender. ¿Por qué entonces nos cuesta trabajo cumplirla? ¿Por qué creen ustedes que cuesta? ¿Por qué a veces, sabiendo que la mentira es mala, se miente? ¿Están aquí? Hagamos la pregunta de otro modo. A la luz de lo que está escrito en este pasaje de las Escrituras, y todos sabemos que fue inspirado por Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso?
la epístola que Pablo escribió a los Efesios es parte de la palabra inspirada de Dios. Sabemos que es palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Dios quiere que mintamos? No. ¿Están seguros o no? No hay nadie que lo dude, ¿no? La palabra dice que el mentiroso, el engañador es del diablo, y los que mienten y eso son hijos del diablo. Vamos a llegar a todo eso. Pero la pregunta es, ¿quiere Dios que nosotros mintamos? No. No. No puede ser otra que esa la respuesta. Sin embargo, en multitud de ocasiones, nuestras opiniones no van a coincidir con la voluntad de Dios. En muchos temas, Dios opina una cosa y nosotros opinamos otra. Pero si somos cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Nuestra propia opinión o seguir la opinión de Dios? Yo creo que en muchas cosas estamos influenciados por el mundo, por la corriente de este mundo. Por eso es la única explicación que yo puedo darle al hecho de que, sabiendo claramente que algo está mal, aún así lo hagamos y no le demos importancia. No se me ocurre, no sé si a ustedes se les ocurre otra explicación. ¿Puede haber otra explicación? Es decir, sabiendo que algo está mal, que a Dios no le agrada, que Dios no quiere que lo hagamos y nosotros no le demos importancia, ¿qué otra cosa puede ser? Que el hecho de que estemos de alguna manera contaminados por el mundo. Y como el mundo no le da importancia a la mentira, nosotros acabamos no dándosela. Pero a la luz de la Escritura, como vamos a ver a lo largo de esta noche, Dios sí le da importancia a la mentira. Y le da mucha importancia. ¿De dónde procede la mentira? Rosana decía antes que del diablo, pero ¿dónde podemos ver que eso sea así? ¿Algún pasaje de la Escritura? Génesis. En Génesis 3 vemos la primera mentira, ¿verdad? ¿Cómo que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Le dice Eva, no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que podemos comer de todo menos de este árbol. Eso es porque no quiere que comáis. Porque Él sabe, estaba mintiendo. Ahora, Juan capítulo 8, vamos a ir a Juan capítulo 8, vamos a leer los versículos del 43 en adelante. Juan 8, 43. Dice ahí la palabra del Señor. Ahí, Cristo hace una pregunta sencilla. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Las cosas que Él dice, Él hablaba con claridad, ¿sí o no? Él hablaba para que todo el mundo le pudiera entender. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, versículo 44, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué más? Y padre de mentira. ¿Qué es lo que hace un padre? Engendra. El diablo que engendra, mentira. Es decir, se las inventa. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, aquí vemos como Cristo está enfrentando a los judíos de su tiempo, ¿verdad? Y entre ellos algunos que habían creído, otros en cambio no solo no habían creído, sino que justificaban su incredulidad.
Recuerden que todos ellos eran miembros del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Eran judíos. Conocían la voluntad de Dios. La conocían. Todos los días en la sinagoga se les enseñaba la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y ellos la podían recitar de memoria si querían. Pero aún así eran incrédulos. ¿Se puede estar recibiendo palabra de Dios toda la vida y aún así ser incrédulo? ¿Es posible? Sí, es posible. Es la decisión de cada uno, ¿verdad? Cada uno decide si creer o no creer a Dios. Cada uno decide si querer practicar o no practicar lo que sabe que es la voluntad de Dios. Cada uno decidimos. Ellos conocían la voluntad de Dios y aún así eran incrédulos. Y a estos últimos, a los incrédulos, Cristo les dijo estas palabras. Por eso vosotros no me queréis creer porque no sois de Dios, sois del diablo, le digo. Hay mucha gente que no entiende la verdad porque no quiere ni siquiera oírla. Muy interesante lo que dice el Señor, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. Porque no podéis escuchar mi palabra. No toleran escuchar la verdad. ¿Qué me dicen ustedes de un cristiano que cuando le mencionas la palabra de Dios o algo que es conforme a la voluntad de Dios, te rechaza? Y te dice, ya estás con la Biblia otra vez. Como si la Biblia fuera lo único que hay. ¿Qué pensarías de ese cristiano? Que no es cristiano. O si lo ha sido alguna vez, desde luego, está muy lejos de ser el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos, ¿no? Para ti todo se limita a la Biblia. Parece mentira, pero son palabras de creyentes. ¿Qué piensa de alguien que se expresa en esos términos? Yo creo que de verdad, como dice Estelita, es que no es un verdadero cristiano, al menos no el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. Como hemos leído, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no quiere oírla es porque no es de Dios. Hay quienes piensan que un hombre de fe es el que tiene mucho conocimiento de la Biblia o de las cosas sagradas, ¿no? Pero si ese hombre no muestra en su propia vida una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, pues tendrá mucho conocimiento, pero evidentemente es un religioso, nada más, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera mentira que se produjo en el mundo? Lo decíamos hace un momento, en el huerto del Edén, ¿no? Es que Dios no quiere que ustedes coman porque el día en que ustedes coman van a ser como Dios. Pues ya ellos eran como Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sabían lo que era bueno y lo que era malo. Porque Dios les dijo, puede hacer de todo menos esto. Ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero el diablo sembró el orgullo, la ambición, la sembró con la mentira en su corazón. Desde entonces, desde esa primera mentira que el ser humano aceptó, después cuando viene Dios se justifica, ¿no? ¿Qué has hecho, Adán? No, la mujer que tú me diste. Ella me dio y yo comí. Y la mujer, ay no, la serpiente que tú hiciste. Y ya empezamos a estirar balones fuera. Entonces, desde entonces, la historia de la humanidad ha estado siempre plagada y contaminada por multitud de mentiras. Conocemos la historia de la elección que hicieron Adán y Eva, y tantos siglos después, la humanidad sigue prefiriendo creer al diablo que creer a Dios. Es increíble. Pero así como Adán y Eva creyeron al diablo en vez de creer a Dios, hoy en día, un montón de siglos después,
La gente sigue escogiendo creer al diablo, al mentiroso, antes que creer al que es verdad. Bueno, de otro modo no se entiende que la gente viva tan lejos de su creador, ¿no? Tan lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Creyendo tantísimas patrañas. Es increíble cómo las redes sociales están llenas de verdaderas fábulas de viejas, de verdaderas tonterías. A veces me mandan unas cosas que yo digo, ¿para qué me las mandan? Que hace que me ponga malo. Patrañas, mentiras del diablo, que hace que la gente crea eso y se aparten de Dios. Y no es de extrañar, ¿no? Porque el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Alguien que mata, alguien que destruye la vida. Y el diablo es un destructor de la vida. Él no viene sino para hurtar, robar y matar. Matar, robar y destruir. Es lo que él quiere. Él que está empeñado en destruir tu vida. Hugo, la tuya. El diablo está empeñado en destruir tu vida. Y la tuya, Teo. Y la tuya, Cecilia. La de cada uno de nosotros. El diablo está empeñado en querer destruirnos. Y va a hacer todo lo posible para tratar de conseguirlo. Si nos tiene que mentir, nos mentirá. Porque eso es lo que hace el diablo. Inventa mentiras para destruirnos, para alejarnos de Dios. Para que no creamos a Dios, para que le creamos a Él. Y Él es un mentiroso. Y Dios dice la verdad. Pero si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa y acabar creyendo que no debemos creer. Y ser destruido en vez de encontrar la paz que Dios nos quiere dar. Cuando los cristianos debemos desechar la mentira y hablar verdad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Esa es la voluntad de Dios, está claro en la palabra. Aun cuando practicarla pueda llevar algún tipo de perjuicio. O entonces no. Porque a veces decir la verdad puede perjudicarte. Esta es la verdad. A veces decir la verdad te puede perjudicar. En esos casos, ¿podemos mentir? Podemos, pero no debemos. Y el diablo te dirá, ¿qué más da? No es importante. ¿Por qué tiene que ser tan piquimiqui? El diablo querrá convencerte de que mentir no es tan malo. ¿Lo es o no? Dios no quiere la mentira para nosotros. Parte de la vida cristiana consiste en adaptar nuestra conducta a la voluntad de Dios. Ir aprendiendo patrones nuevos de conducta que sustituyan a los otros que traíamos cuando nos convertimos. Tenemos que ir cambiando unos patrones por otros. ¿La mentira pertenece al nuevo o al viejo hombre? Al viejo. Por eso Pablo dice, desechando la mentira. La mentira es algo que tenemos que desechar. La verdad es lo que debemos practicar. La verdad. Porque la verdad sí que pertenece a la nueva vida, al nuevo hombre. ¿Ok? Curiosamente, la palabra que Pablo usa en esta frase, cuando dice desechando la mentira, desechando, es la misma palabra que en el versículo 22 dice despojaos del viejo hombre. Ese desechando y despojado es la misma palabra. Es decir, es el término griego apotizemi, que significa justamente dejar, desechar, despojar, poner lejos de ti. Es decir, la mentira debemos ponerla lejos de nosotros.
Esa es la voluntad de Dios. Cosas que debemos eliminar de nuestra vida, porque no son agradables a Dios. Los cristianos somos llamados de alguna manera a manifestar a Cristo en nuestra conducta. ¿Cristo era un mentiroso? ¿Miente Jesús? No. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad. Él personifica la verdad. De modo que si queremos mostrar a Cristo al mundo, nosotros tenemos que andar en verdad. Si no, no estaremos reflejando la vida de Cristo. ¿Verdad? Justo después de preguntarle, fíjense, en Juan capítulo 18, vamos a ir porque Pilato le preguntó a Cristo qué es la verdad, ¿no? Vamos a ir a ver la respuesta de Jesús. Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37 y 38. ¿La tiene? Dice la palabra del Señor ahí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito en él. Bueno, Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada tiene que ver con la mentira. No hay punto de conexión entre Cristo y la mentira. De modo que quien tenga que ver con la mentira, no tiene que ver con Jesús. Presta atención a estas palabras de Cristo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. De modo que si no quieres oír a Cristo ni sus palabras, entonces que no eres de la verdad. Pero el que es de la verdad, oye la voz de Cristo. Así que tú eres de la verdad. Bueno, estás aquí, ¿no? Oyendo la palabra de verdad, ¿no? Qué bueno. El diablo lo sabe. El diablo sabe estas cosas. Por eso te pone en situaciones en las que sea más fácil mentir que decir la verdad. Cuando te encuentras en una situación donde es más fácil mentir que decir la verdad, recuerda que la mentira no es de Dios, que la mentira no agrada a Dios. Recuerda que el mentiroso no agrada a Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Fíjense que son textos muy sencillos. Pero fíjense lo que dice aquí la Escritura. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación al Señor. ¿Qué es abominación? Algo que Él aborrece. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Yo quiero que presten atención a esta última frase. No dice, pero los que dicen la verdad. No, no, no. ¿Qué dice? Los que hacen la verdad. ¿Sabe por qué usa la palabra hacer y no decir? Porque la mentira no tiene que ver solo con lo que hablamos. Tiene que ver también con lo que hacemos. Se puede mentir sin hablar. Y esto es interesante, ¿no? La falsedad. Tenemos que rechazar todo tipo de engaño.
de palabra y de obras. Debiéramos preguntarnos, ¿cómo se puede hacer verdad? ¿Cómo creen que la verdad se hace? ¿Cómo se puede hacer verdad? Bueno, cuando nosotros desechamos la mentira, la desterramos no solo de nuestro lenguaje, sino de nuestras actitudes. Por ejemplo, ¿se puede fingir o no? ¿Se puede fingir una amistad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Se puede fingir un amor? ¿Verdad? Y cuando tú finges, ¿eso no es mentira? O sea, la mentira no solo se dice, la mentira también se hace, ¿verdad? Esto es, el cristiano debe desterrar la mentira de toda su vida, de lo que habla y de lo que hace. El embuste, el chisme, la farsa, el fingimiento, la hipocresía, la simulación, la doblez, la ficción, todo lo que pudiera anular la manifestación del nuevo hombre, debemos desecharlo. Quedarnos con lo que de verdad agrada a Dios. ¿Cómo? No, un actor está haciendo una pantomima, está haciendo una comedia, está haciendo una película, pero es una profesión, pero no está mintiendo. ¿Ok? Mentir es cuando, nosotros sabemos que cuando al actor le pegan un tiro y cae, en realidad no muere. ¿Ok? Después se levanta, se sacude y sigue con la película. ¿Ok? No es que esté practicando la mentira, lo que está es haciendo una película. Eso es diferente a cuando tú vas a la policía, por ejemplo, y denuncias a tu vecino por cualquier causa que no es verdad. O denuncias a tu marido o a tu esposa por algo que no ha hecho. Porque se monta la película. Pero ¿estas cosas suceden o no? Suceden. Y eso es mentira. Y entra dentro de lo que el cristiano no debe hacer. Porque el cristiano debe andar en la verdad, no en la mentira. En la honestidad, no en el fingimiento. ¿Ok? Por tanto, las normas de vida que el apóstol Pablo expone aquí en la epístola a los Efesios, no solo deben tenerse en cuenta dentro del ámbito de la iglesia, sino también en la casa, en el trabajo. ¿Ok? ¿Hiciste lo que te dije? Sí, yo ya lo hice. Y no se hizo. ¿Rompiste eso? No, yo no fui. Hay muchas maneras de hacer verdad o de hacer mentira. La mentira es algo que no le queda bien al cristiano. Es como un par de pistolas, no le va bien a un cristiano. ¿Verdad que no? Eso. Ni siquiera si es policía le van bien dos pistolas. En todo caso una. Pero dos es abusar, ¿no? Lo importante es que nosotros tenemos que entender que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que son cuestiones sencillas, no son difíciles de entender. ¿Por qué diantres entonces es difícil de hacer? ¿Por qué tantos cristianos a veces, sabiendo lo que es correcto y lo que no lo es, hacen lo que no es correcto? Cuando hacemos lo correcto, santificamos el nombre de Dios en nuestra vida. Cuando hacemos lo incorrecto, profanamos el nombre de Dios en nuestras vidas. Así que de nuestro estilo de vida depende lo uno o lo otro. Ahora, ¿qué queremos? ¿Santificar el nombre de Dios o profanarlo? En todo esto, Pablo usa una serie de exhortaciones que nos deben motivar
como con una lógica irrefutable, ¿no? A fin de que podamos cambiar de vida, andar en una nueva manera de vivir. A esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos que no se trata de algo que tenga que hacer Dios en nosotros, sino que nos toca a nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad andar en la verdad, haciendo verdad. No se trata de una obra para salvarnos. No estamos hablando de un evangelio por obra. Ya somos salvos por fe en Cristo. Pero son las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hagamos, ¿no? Lo dice eso en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, una de esas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros es que hablemos verdad, vivamos la verdad, andemos en la verdad, que desechemos la mentira, que la alejemos de nosotros, que no forme parte de nuestras palabras o de nuestros hechos, sino que realmente podamos dar testimonio de fidelidad a Dios y a su palabra, hablando verdad. Muchos se han preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? A mí me lo han preguntado muchas veces. Pastor, todo el mundo dice que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, pues que haga su voluntad. Estas cosas prácticas, sencillas, que no son difíciles de entender, son las que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Justamente de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y todo esto nos deja ver la importancia que Dios le da a estos asuntos. Puede que tú no le des importancia, pero Dios sí se la está dando. Porque esto se nos repite en varios pasajes del Nuevo Testamento. En varios pasajes se nos habla de que debemos desechar la mentira. Debemos afirmarnos justamente en la voluntad de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que nosotros somos responsables de lo que decimos. Desde luego, no somos responsables de lo que los demás entiendan sobre lo que decimos. Porque a veces, ¿verdad? Pasa. Mi madre tenía una frase que ella decía muchas veces, dice, cuando alguien está enojado con otro, aunque ese pinte angelito, el otro ve demonios. ¿Verdad? A veces yo puedo hablar bonito, como dicen los mexicanos. Yo puedo hablar bonito. Pero si tú me entiendes mal o no me quieres, me vas a interpretar siempre mal. No importa cómo yo hable o lo que yo diga. Tú lo vas a interpretar como tú quieras. Miren, aquí la cuestión es, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás entienden. Yo procuro hablar de forma sencilla, que todo el mundo entienda. ¿Ok? Y de lo que hacemos también somos responsables, ¿no? Lo que hagan los demás, ¿no? Yo soy responsable de lo que hago yo. ¿Ok? Cuando Pablo habla de la mentira, que es comunicar algo que no es verdad, debemos entender que la mentira puede ir envuelta de verdad, vestida de verdad. Dicho de una forma sencilla, la peor mentira es la que está mezclada con partes de verdad. Se puede mezclar la verdad y la mentira. La mayoría de las sectas lo hacen. Muchos grupos religiosos lo hacen. Mezclan partes de verdad con mentiras. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar diario, a veces podemos mezclar lo uno con lo otro. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque la verdad y la mentira, tarde o temprano, toda mentira se descubre. No hay nada oculto que no haya de saberse. Esto lo dice la palabra de Dios. Nada oculto que no haya de saberse.
Por tanto, o como dice el refrán, ¿no? Dice que la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Que se coge ante un mentiroso con cojo, ¿no? Entonces, si mezclamos verdad con mentira o mentiras con verdad, podemos hacer daño a otras personas, pero yo lo que quiero que entiendan es que nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la verdad distorsionada es una mentira. Aunque tenga partes de verdad, si esa verdad está mezclada con mentira, es mentira. La verdad se convierte en mentira cuando se mezcla con mentira. ¿Ok? Puede ser malintencionada o no, porque a veces pasa. Surgen malos entendidos, ¿es verdad o no? ¿Alguna vez te ha pasado que has malinterpretado a alguien o alguien te ha malinterpretado a ti? ¿Te ha pasado alguna vez o no? A mí me ha pasado. A veces la mezcla de la verdad y la mentira puede ser intencionada o no. Puede ser sin intención. Pero en ambos casos el resultado es que es mentira. La verdad cuando se mezcla con la mentira acaba siendo mentira. En ambos casos hace daño y en ambos casos, como digo, se nos exhorta a desecharla. Lo he dicho muchas veces, que una media verdad es una mentira completa. Porque no se sujeta completamente a la verdad, ¿verdad? De hecho, ese es el tipo de mentira sutil que el diablo utiliza. Al diablo le encanta mezclar partes de mentira con partes de verdad. Él sabe que esa es la peor mentira porque se cuela más fácilmente. La gente, hoy en día se está hablando de un fenómeno en las redes sociales que se llama, en inglés, en la fake news, o ¿cómo se pronuncia? Fake news. Bueno, las noticias falsas que utilizan partes de verdad con partes de mentira. Y hay gentes, bueno, que hay cantantes a los que ya han matado y que siguen vivos, pero los han enterrado. Fulano de tal murió de una sobredosis, no sé qué, y era mentira. Después te enteras de que era una falsa noticia. Esas cosas están mal, forman parte del mundo de las tinieblas y Dios no quiere que participemos de eso. A veces, saben que hay ateos que han hecho ciertas páginas en Facebook para combatir contra la fe cristiana. Una de esas páginas se llama Pastora Soraya o Soraya. Pastora Soraya, creo que es. Entonces a veces publican ahí una noticia. La pastora Soraya dice que el diezmo no, hay que cobrar el 50%. Y es falso, porque esa pastora no existe. Pero lo hacen los ateos para contrarrestar, es decir, para menospreciar, para menoscabar, para atacar a la fe cristiana. La pastora Soraya dice que no sé qué. O la iglesia del final de los tiempos. Otra página que hay en Facebook y que es falsa. ¿Saben cuál es el problema? Este pastor de 60 años se está casando con la niña de 8. Y es una noticia falsa. Te cogen una fotografía que era de una campaña contra el matrimonio infantil y lo propagan. Y muchas veces los cristianos lo propagan sin darse cuenta, sin percatarse, sin asegurarse de que lo que están transmitiendo es verdad o no. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque primero, para transmitir una noticia que te llega, asegúrate primero. Hay una noticia de que en el hospital de Valencia hay un niño que necesita no sé qué y tal. Y es una noticia falsa. Entonces, asegurémonos antes de transmitir algo de si es verdad o no es verdad. Porque si estamos transmitiendo una mentira, estamos participando de eso. Y la Biblia dice claramente, como veremos más adelante en esta misma epístola, que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
¿Ok? La palabra de Dios, como nos dice, Dios aborrece los labios mentirosos. Pero además hay un pasaje en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 21, es importante que lo leamos porque nos enseña la seriedad de este tema. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Fíjense lo que dice el Señor aquí en esta porción de la Escritura. Vamos a leerlo desde el 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los... ¿Lo qué? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué les parece? ¿Es serio o no es serio este tema? Bueno, a lo mejor nosotros no le damos importancia, pero es evidente que Dios sí. Dios dice que no va a dejar entrar en el reino de los cielos a los mentirosos, sino que van a acabar en el lago de fuego. Gracias a Dios ninguno de nosotros queremos acabar allí, ¿no? ¿Verdad? Por eso nos vamos a alejar de la mentira. Vamos a desechar la mentira, la vamos a echar bien lejos y vamos a practicar solamente la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios y es lo que nosotros queremos hacer porque conocemos las consecuencias. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Las conocemos? Yo creo que este pasaje es suficientemente claro. ¿O queda duda de que la mentira es algo que Dios no quiere? ¿Alguna duda al respecto de esto? Yo creo que el tema es bien sencillo, ¿no? ¿Puede el mentiroso excusarse de alguna manera? Bueno, puede intentarlo. ¿Pero convencerá a Dios? Yo creo que no. Recuerden la última frase del apóstol Pablo en Efesios 4:25, donde dice claramente, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esta es muy buena razón para que desechemos la mentira, porque entre hermanos no debe tener cabida. Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Y qué significa eso? Si somos miembros del mismo cuerpo, significa que cuando yo le miento al hermano, en realidad me estoy mintiendo a mí mismo. Pues somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora, continuemos con las instrucciones de Pablo aquí, leamos al menos versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, aquí se nos habla de otra área. Hemos hablado de la mentira, ahora se nos habla de la ira, del enojo. ¿Puede un creyente tener problemas de ira? ¿De enojo? ¿Puede o no puede? Bueno, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de este tema, es porque en la iglesia puede darse este tema, ¿verdad? Puede haber personas que tengan problemas con este asunto, que tengan mal carácter o que se enciendan con rapidez, ¿no? Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción que surja en la vida del creyente. Todos podemos en un momento determinado tener un motivo para enojarnos, pero nos advierte que no debemos dejarnos arrastrar por el enojo, porque entonces estaríamos pecando. ¿Ok? Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Desgraciadamente es demasiado habitual encontrar a creyentes
con mal genio, ¿no? Yo decía que lo de genio me suena a espíritu, ¿no? Cuidado. Mal carácter, ¿no? Y eso no sería tanto problema si se tratase de un recién convertido, porque todavía está en ese proceso de cambiar sus patrones de conducta, ¿no? Desechando al viejo hombre, desvistiéndose del viejo hombre para vestirse del nuevo. En un creyente nuevecito, pues todavía es posible que a lo mejor tenga algún arranque, ¿no? Ahora se convierte en un verdadero problema cuando ese creyente ya lleva tiempo escuchando la palabra, en contacto con su relación personal con Dios, con la iglesia, y no cambia. Sigue teniendo arranques de ira, de enojo, sigue chocando con todo el mundo. Ya ahí sí que se convierte en un problema, ¿no? Porque si no cambia ese temperamento y continúa reaccionando de esa manera, con ira, con enojo injustificado, pues ahí ya hay un problema. Sobre todo cuando sabemos la voluntad de Dios y no la practicamos. Lo peor de un creyente que peca no es que peque. Y lo voy a explicar. Lo peor de un creyente que comete un pecado es que no lo reconozca. Porque si tú como creyente cometes un pecado, lo reconoces, pide perdón, se acabó. Se acabó el problema. Estás en un proceso, estás batallando, estás esforzándote, sigue adelante, tu vida continúa, tu proceso de transformación sigue, no pasa nada. Pero cuando un creyente comete un pecado y no lo reconoce, no es que, pero es que, y nos justificamos y no reconocemos que el problema está en nosotros, siempre echamos la culpa a los demás, ahí sí hay un problema. Ahora bien, yo quiero explicarles, la ira no es pecado. La ira en sí misma no es pecado, pero te puede llevar al pecado. Digo que no es pecado porque hay lugar para la ira justa. Cuando observamos una injusticia nos podemos airar, pero debemos cuidar que nuestra ira no nos lleve a obrar mal, a hacer algo indebido. ¿Ok? ¿Por qué digo que la ira no es pecado? Porque hasta Dios se aira. La Biblia habla de la ira de Dios. ¿Ok? Y Dios no peca. ¿Están de acuerdo o no? Dios no peca. Dios se aira. ¿Recuerdan, por ejemplo, el pasaje cuando Jesús visita el templo y ve allí el negocio que había dentro del templo? ¿Verdad? Él se enojó. Sacó a los animales, sacó a los cambistas. Hay quien cree que cogió el látigo para pegarle a la gente. No, Cristo no pegó a la gente. Cogió el látigo para sacar a los animales de allí. Pero sí que volcó las mesas de los cambistas. Se enojó. Y su ira era justificada. Porque habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Un lugar de negocio. Me pregunto qué haría Jesús hoy visitando muchas de las grandes macro iglesias que por ahí donde te venden hasta los buenos días. Hay lugar para una ira justa, para una ira santa, pero tenemos que tener mucho cuidado, especialmente porque, como dice la palabra de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay que entender eso. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso está claramente establecido en Santiago capítulo 1 del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. De modo que, aunque la ira no sea pecado en sí misma, te puede llevar a pecar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo vamos a dejar aquí porque no nos da tiempo de más. Ya se nos ha ido el tiempo. Pero la próxima semana, si Dios quiere, continuamos con este tema. Ahora, haciendo un resumen de lo que hemos estado meditando hoy. ¿Verdad que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra una fe práctica, una fe sencilla? No es complicado. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no mintamos, que desechemos la mentira, porque Dios no quiere que seamos mentirosos, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Que airaos, pero no pequéis. No permitamos que la ira nos domine. Dominemos nosotros a la ira antes de que ella nos domine a nosotros. Amén. Son cosas sencillas, no son complicadas, son sencillas de entender. De poner por obra creo que cuesta un poquito más. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué nos enseña eso? Miren, déjenme decirlo de una forma muy clara. Si nos cuesta practicar algo que sabemos que es conforme a la voluntad de Dios, lo que debemos de hacer es orar. Señor, si tenemos problemas, por ejemplo, con la mentira, Señor, ayúdame a no mentir. Si tenemos problemas con la ira, Señor, ayúdame a controlarme, a ejercer el dominio propio. Orar. Porque si se lo pedimos a Dios, ¿ustedes creen que si le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos escucha? Y si nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿es verdad o no? Lo cual quiere decir que si tenemos problemas con la mentira o con la ira, es porque no estamos orando por eso. Es decir, como dice Santiago, no tenéis, ¿por qué no pedís? Pedid y se os dará. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con estas dos cosas, con la mentira y con la ira. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en cuanto a esto. Por favor, me gustaría que alguien con voz fuerte ore y le dé gracias a Dios por su palabra que nos enseña, pero al mismo tiempo que nos ayude a ponerla por obra. Uno solo, todos a la vez no. Santísimo Señor y Dios nuestro, una vez más, Padre, le damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, nos enseña por medio de ella y nos muestra por medio de ella lo que debemos de ser, Padre. Cómo llevar nuestra vida, Padre Celestial. Ayúdanos a corregir, Señor, todo aquello que estorba en nuestra vida, Señor. Todo aquello que no nos deja acercar a ti, Padre. Padre, perdónanos si cometemos errores, Padre de la gloria. Pero sabemos que tú estás allí y que tu mano protectora está sobre nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra una vez más. Y ayúdanos, Señor, a reflexionar en este tema, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.